Desde cada rincón del mundo, desde las tierras exóticas de México hasta Colombia, desde las antiguas civilizaciones de Perú y Chile, hasta las misteriosas tierras de África y el norte de Europa, surgen construcciones majestuosas que desafían nuestra comprensión. Estas extraordinarias obras no solo son impresionantes por su tamaño, sino también por su complejidad estructural. Sorprendentemente, a pesar de las enormes distancias que las separan, estas construcciones comparten elementos estructurales, ideológicos y científicos similares. ¿Existe entonces un hilo oculto que conecta estas antiguas culturas y sus técnicas constructivas? Es muy probable, y una respuesta podría provenir de la civilización misteriosa por antonomasia, el Antiguo Egipto. Aquí podemos encontrar muchas pistas que conducen al descubrimiento de una época remota en la que ocurrió algo extraordinario, algo que sin embargo parece estar oculto, escondido y difícil de aceptar. Bien, antes de sumergirnos en este nuevo viaje a los límites del conocimiento, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal para apoyar nuestro trabajo y no perderse nuestros nuevos videos. En el vasto teatro de la historia humana todavía existen muchas zonas oscuras, interrogantes sin resolver que esperan pacientemente una respuesta. Existen misterios relacionados con artefactos que datan de la prehistoria y monumentos que se erigen como guardianes silenciosos de los antiguos conocimientos constructivos. Piensen en las majestuosas murallas de Cusco, Machu Picchu o Sacsayhuamán en las montañas peruanas. ¿Cómo es posible que estas antiguas civilizaciones hayan realizado obras de tal grandiosidad sin la ayuda de herramientas metálicas avanzadas? ¿Cómo transportaron, erigieron y encajaron estos gigantescos bloques de piedra? Un enigma igualmente fascinante surge en Tiahuanaco, en Bolivia, cerca del majestuoso lago Titicaca, a una altitud de 3.800 metros. Aquí encontramos los restos de una civilización antiquísima y entre sus maravillas destaca la Puerta del Sol. Esculpida en un solo monolito de roca que pesa nada menos que 18 toneladas, este monumento es una joya de las civilizaciones precolombinas. No se queda atrás el gran ídolo, un coloso de arenisca roja de 8 metros de altura, junto con otros colosos decorados con enigmáticos símbolos, que revelan un sorprendente conocimiento astronómico, incluida la comprensión de la esfericidad de la Tierra. En Tiahuanaco, los arqueólogos han descubierto un calendario detallado que rastrea las posiciones lunares para cada día, teniendo en cuenta las coordenadas terrestres. ¿Cómo es posible que los habitantes de esta antigua ciudad hayan adquirido un conocimiento científico tan profundo, sobre todo si consideramos su remota ubicación geográfica? Estos son solo algunos de los muchos lugares misteriosos que existen en nuestro planeta. De hecho, la lista podría ser larguísima. Hoy intentaremos arrojar luz sobre este antiguo misterio que involucra a gran parte del mundo antiguo. Y para hacerlo iremos a Egipto en una época remota y olvidada. Nosotros, los griegos, en realidad somos niños en comparación con este pueblo que tiene tradiciones 10 veces más antiguas que las nuestras. Y mientras nada de los valiosos recuerdos del pasado sobreviviría mucho tiempo en nuestro país, Egipto ha registrado y conservado para siempre la sabiduría de tiempos antiquísimos. Este testimonio de Heródoto es fruto del conocimiento de saberes antiguos que habría aprendido durante su viaje a Egipto, pero el suyo no es ciertamente el único testimonio que proviene de la antigua Grecia. Otros grandes pensadores como Diodoro, Eratóstenes y Platón relatan hechos y acontecimientos similares y describen maravillosas dinastías de deidades. Platón, además, según el testimonio de Plutarco, habría permanecido en Egipto durante varios años con los sacerdotes de Heliópolis, quienes lo habrían iniciado en conocimientos antiquísimos. Lo que podemos agregar es que, obviamente, estos testimonios son vistos por los historiadores como fruto del mito, historias inventadas que por lo tanto no tienen ningún valor real. Sin embargo, esta creencia nace de un profundo malentendido. En el pensamiento moderno, la palabra mito ha adquirido un significado diferente al que le atribuían los antiguos. Hoy en día, por mito entendemos principalmente fábula o leyenda, pero para los hombres del pasado tenía otros significados. El término mitos es griego y significa palabra, sentencia, anuncio, por lo tanto, relato o historia. Para Hesíodo, el antiguo poeta griego, los relatos míticos eran historias narradas de manera que pudieran quedar impresas de forma indeleble en la psique de los hombres, involucrándolos emocional y mentalmente. Que esto sea cierto lo dice la experiencia y la misma historia de la arqueología. Durante muchos años, por ejemplo, se creyó que la ciudad de Troya, descrita en la Ilíada, era una ciudad mítica,
por lo tanto totalmente inventada por Homero. Pero en 1871 el aventurero y explorador Heinrich Schliemann, siguiendo las pistas geográficas contenidas en la Ilíada, descubrió Troya en el occidente de Turquía, cerca de los Dardanelos. Este es solo un ejemplo, pero podríamos citar muchos otros. Pero volvamos a Egipto y dirijámonos a la orilla occidental del Nilo, donde encontramos el templo de Edfu. El templo de Edfu está dedicado a Horus, el dios halcón nacido de la diosa Isis y del dios Osiris. Esta es una construcción relativamente reciente, de hecho data del período ptolemaico, es decir, entre el 237 y el 57 a.C., pero fue erigido sobre la base de un templo mucho más antiguo que se remontaría al período del Antiguo Reino, es decir, entre el 2700 y el 2200 a.C., pero la particularidad del templo de Edfu no está en su antigüedad, sino en las inscripciones que contiene. De hecho, las inscripciones presentes en el templo revelan una serie de extraordinarias referencias al primer tiempo, un período gobernado por los dioses, antes del advenimiento de las dinastías faraónicas. Este concepto, considerado por muchos egiptólogos como mítico o legendario, podría en realidad ocultar verdades más profundas sobre el nacimiento de esta extraordinaria civilización. Según lo que encontramos narrado en estas antiguas inscripciones, una civilización compuesta por seres divinos habría gobernado antes del advenimiento de las sociedades dinásticas egipcias. Habrían sido ellos quienes trajeron la civilización a Egipto, enseñando agricultura, astronomía, geometría y otros conocimientos fundamentales. Después de todo, si leemos las inscripciones presentes en el templo de Edfu, hay muchas pistas que hacen pensar que los antiguos egipcios, más que ser los creadores de su conocimiento, en realidad lo heredaron y lo transmitieron a lo largo del tiempo. Incluso la misma construcción de todos los monumentos sagrados parecería seguir un diseño y un conocimiento constructivo que aparentemente fue entregado por estos seres antiquísimos. ¿No sabes, Asclepio, que Egipto es una imagen del cielo? Llegará un momento en que habrá sido en vano que los egipcios hayan honrado a la divinidad con sincera piedad y servicio, y todo nuestro culto sagrado será inútil e ineficaz. Los dioses viajeros del espacio regresarán de la tierra al cielo. Egipto será abandonado y la tierra, que alguna vez fue el hogar de la religión, quedará desolada, privada de la presencia de sus divinidades. El loco será considerado un hombre valiente y el malvado será estimado como bueno. En cuanto al alma y la creencia de que es inmortal por naturaleza o que puede esperar alcanzar la inmortalidad, como les he enseñado, de todo eso se burlarán e incluso se convencerán de que es falso. De la existencia de estos reyes primordiales que fundaron el reino antiguo, encontramos rastros en varias fuentes. Por ejemplo, tenemos a los autores de la época clásica que hablan de ello, pero también los encontramos en el famoso Papiro Real de Turín, que es un antiguo documento egipcio fechado a finales de la dinastía 19 o principios de la dinastía 20, donde se enumeran los nombres de 10 soberanos primordiales del antiguo Egipto. Es precisamente el historiador griego Eusebio quien, citando a Manetón, sacerdote del templo de Heliópolis y guardián de los archivos sagrados, hace comenzar la civilización egipcia en el año 30.500 a.C., mucho antes de la cronología oficial. Y la fundación de la civilización egipcia se remontaría al inicio de los reyes primordiales, quienes habrían reinado durante 13.900 años. Pero ¿quiénes eran estas divinidades o reyes primordiales que fundaron la antigua civilización egipcia? ¿De dónde proviene su sabiduría? ¿Eran seres provenientes de otro mundo o solo eran los herederos de una civilización perdida y tecnológicamente avanzada? Las inscripciones del templo de Edfu proporcionan otra pista importante. Los dioses fundadores serían originarios de una isla. La tierra natal de estos seres primordiales se habría encontrado más allá de los límites del Mediterráneo, pero debido a un cataclismo, la isla habría sido destruida en muy poco tiempo. Bien, intentemos seguir esta pista. Según estudios recientes, hace entre 12.000 y 13.000 años, un gigantesco meteorito habría impactado la Tierra, causando con el impacto el desplazamiento del eje terrestre en unos 2.000 kilómetros, un verdadero cataclismo que sacudió todo el planeta. A violentos terremotos y terribles erupciones volcánicas le habría seguido un aumento del nivel del mar, que habría inundado gran parte de las tierras emergidas del planeta.
Este acontecimiento no es nada nuevo para quien conoce los relatos mitológicos de casi todas las culturas del mundo, aunque para algunos estos sean solo relatos fantásticos. Imaginemos por un momento que antes de este evento catastrófico existía en nuestro planeta una civilización avanzada, y preguntémonos, ¿existen indicios que respalden esta narración? Escuchemos lo que cuenta Platón, quien recordemos estuvo en Egipto y conoció a los sacerdotes depositarios de la sabiduría de los dioses primordiales. Y ahora, amigo Timeo, olvida las mitologías y escucha una antigua fábula. Encontrarás lo que sucede hoy y lo que ocurrió hace mucho tiempo y que es digno de ser conocido. En el territorio que ahora llamamos Atlántida, había reyes poderosos que gobernaban una isla vasta y grande y muchas otras islas cercanas. Además, esta isla gobernaba partes del continente que rodea nuestro verdadero mar. Por eso, en esa época, teníamos acceso al mundo entero, ya que nuestro mar estaba dentro de las columnas de Hércules. Y se puede decir que lo que ahora se ha convertido en un mar, en ese entonces era un verdadero mar. Pero Platón va aún más allá y describe una época anterior que define como la Edad de Oro, época en la que el dios Saturno reinaba como un pastor benevolente. En la Edad de Oro, mucho antes de que el hombre construyera sus ciudades, reinaba la felicidad. Saturno no permitía que ningún hombre gobernara sobre otros hombres ni causara injusticias. El dios usó para gobernarnos los mismos métodos que nosotros usamos con nuestros rebaños. Al frente de un rebaño no se pone un cordero, un carnero, sino un pastor, un ser que pertenece a una especie diferente y de naturaleza superior a ellos. Platón describe una época en la que el mundo era gobernado por deidades superiores, que confiaban a deidades menores o semidioses que se encarnaban en cuerpos humanos, la tarea de educar a los hombres y guiarlos hacia la sabiduría. Estos dioses asumen entonces la función del buen pastor, guían al género humano y se dividen la tierra. Esto habría dado inicio a las dinastías divinas. Para quienes siguen nuestro canal, este tema no resulta nada nuevo, ya lo hemos encontrado en otras partes del mundo y en otras culturas. Pero ahora volvamos nuevamente a Egipto y analicemos la figura del dios Tot. Tot es descrito como un ser divino, nacido en un país lejano, específicamente en una isla ubicada al occidente de Egipto, y más allá de lo que hoy se conoce como el Estrecho de Gibraltar. Pero hay más. Los textos antiguos cuentan que un día el sol se oscureció tanto que asustó a los dioses, y estos, gracias a la ayuda de Tot, huyeron por mar hacia una nueva tierra. En este punto, no podemos evitar preguntarnos si estos dioses que dejaron la isla eran los Atlantes. Quizás a causa de una lluvia de meteoritos que desató una inmensa catástrofe que destruyó su nación, y que estos luego encontraron refugio en Egipto, un lugar donde quizás previamente habían establecido un protectorado, y que por alguna razón se había salvado de la catástrofe global, o donde los efectos destructivos habían sido menores. Claramente no existen pruebas de que todo esto sea cierto, pero incluso en este caso podemos buscar pistas. Como hemos visto en las inscripciones del templo de Edfu, se habla de un tiempo anterior a las dinastías que conocemos, que según esta lógica podríamos definir como prediluviano, es decir, anterior a la catástrofe global que afectó al mundo hace 11.000 años. Pero ¿existen indicios que hagan pensar que la civilización egipcia es tan antigua? Si vamos a la meseta de Giza podemos hacer algunas observaciones importantes. Como vimos en los videos anteriores, la Gran Pirámide muy probablemente es mucho más antigua de lo que la egiptología considera, pero también sabemos que si aceptamos que ocurrió una catástrofe hace 11.000 años, la Gran Pirámide debe ser, por fuerza, posterior a esa fecha, porque aún hoy aparece perfectamente alineada con los puntos cardinales. Y esto no habría sido posible si hubiera sido construida antes, porque se habría desplazado debido al cambio del eje terrestre. Pero las pirámides no son los únicos monumentos interesantes en la meseta de Giza. Existe al menos un caso que puede probar sin lugar a dudas la antigüedad del sitio: la Esfinge. Lo que sabemos, y esto también lo confirma la egiptología oficial, es que la Esfinge es más antigua que la Gran Pirámide, y esta habría sido edificada en un periodo anterior, pero ¿cuántos años más atrás podemos fecharla? En los años 90, el geólogo Robert Schoch demostró ampliamente que la Esfinge no puede tener menos de 10.000 años. Las señales de erosión presentes en el cuerpo de la estatua indican claramente que fue sometida a intensas precipitaciones o eventos de inundación.
que no pudieron haber ocurrido antes de hace 10.000 años, es decir, antes de que la meseta de Giza se transformara en un árido desierto. Entonces, la Esfinge es definitivamente más antigua de lo que comúnmente se piensa y podría incluso ser anterior a la catástrofe ocurrida hace 11.000 años. A esto hay que añadir otro detalle importante. En el complejo de Giza emergen los restos de lo que se consideran evidencias de estructuras de cimentación y trabajos preparatorios, que son mucho más antiguos que las pirámides. Estas estructuras son muy interesantes porque, como aprendemos de las inscripciones presentes en los templos, los antiguos egipcios siguieron un plan de construcción muy preciso. Un plan que había sido ideado por las deidades y que ellos respetaban de manera muy cuidadosa. Este plan era tan preciso y detallado que parece más una reconstrucción de sitios antiguos que la construcción de algo nuevo. Para apoyar esta tesis, podemos agregar que debajo de las estructuras conocidas en Egipto, parecería que existen lugares y habitaciones cuya existencia se sospecha desde hace mucho tiempo, pero sobre los cuales, inexplicablemente, no se han realizado investigaciones precisas. Volveremos pronto a este tema con un nuevo video, pero para hacer comprender la importancia de lo que aún podría estar oculto bajo la arena en Egipto, basta citar el caso del laberinto de Méride. Descrito por Heródoto como más majestuoso que las mismas pirámides, estaría compuesto por más de 3.000 habitaciones y en las habitaciones subterráneas, siempre según los testimonios que provienen de los autores griegos, podrían estar resguardados los restos de las deidades primordiales y los documentos originales de los cuales derivaría toda la sabiduría del pueblo egipcio. Ahora, si damos por hecho que existió una civilización avanzada anterior a las que conocemos, muchas piezas parecen encajar en su lugar. Descubrimientos como Göbekli, Göbekli Tepe o Gunung Padang ya no parecen anomalías inexplicables, así como las ruinas de Kuso, Machu Picchu o Tiahuanaco. La historia de seres divinos que se encarnan en hombres y se convierten en guías para la humanidad la encontramos en Egipto con Osiris, en Creta con Minos, que recibió las leyes de Zeus, en Moisés, que las recibió de Yahvé, o en Viracocha para la civilización inca. Esto solo por mencionar algunas, pero como sabemos la lista puede ser mucho más larga. Lo que encontramos en estos antiguos testimonios son solo mitos y leyendas fruto de la fantasía de antiguos autores, o esto sugiere que nuestra historia podría ser mucho más compleja de lo que jamás nos atrevimos a imaginar. Ahora sí estamos realmente curiosos de conocer su opinión. Escriban en los comentarios qué piensan al respecto. Nosotros volveremos pronto a hablar de esto porque todavía hay mucho más que decir. Y si les gustó el video, no olviden suscribirse al canal para apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima historia.